John F. Kennedy, el carismático presidente número 35 de los Estados Unidos, surgió como un faro de esperanza y cambio en una época turbulenta. Su presidencia, marcada por inmensos desafíos y una promesa de renovación, rápidamente se convirtió en un símbolo de una nueva era. El asesinato de JFK en Dallas el 22 de noviembre de 1963 no fue solo un golpe para la nación, sino un momento que sacudió al mundo. La muerte de Kennedy no solo interrumpió la trayectoria de un líder visionario, sino que también arrojó una sombra de incertidumbre y misterio sobre los acontecimientos que siguieron. El impacto inmediato del asesinato resonó en todo el mundo. La nación quedó paralizada y el luto se extendió como un manto de tristeza. La escena del crimen, el caos y la confusión que se produjo ese día se recuerdan con una intensidad casi palpable. El misterio de la historia que rodea a JFK comenzó a revelarse, alimentado por preguntas sin respuesta y especulaciones incesantes. La curiosidad de la historia sobre lo que realmente sucedió ese día continúa fascinando e intrigando, alimentando el debate y la investigación. A medida que los detalles del asesinato comenzaron a emerger, la historia adquirió una capa de complejidad que solo el enigma de la historia podía proporcionar. La importancia de JFK, tanto como figura pública como líder, añadió un peso significativo a la narrativa. Teorías y conspiraciones comenzaron a cobrar vida, convirtiendo el asesinato en uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Con la muerte de Kennedy, el enigma que siguió dejó una marca indeleble. La historia de su asesinato no es solo la crónica de un hecho trágico, sino una trama llena de secretos, intereses ocultos y revelaciones sorprendentes. Con cada nuevo desarrollo, el misterio se profundiza, desafiando a los investigadores y a los curiosos a buscar la verdad más allá de la superficie de los hechos conocidos. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, comenzó como cualquier otro, pero pronto se convertiría en un oscuro hito en la historia estadounidense. El coche presidencial, un elegante Lincoln Continental, atravesó las calles de la ciudad, con el presidente Kennedy y su esposa, Jacqueline, saludando a la entusiasta multitud. La ruta, cuidadosamente planeada para mostrar la popularidad del presidente, fue rápidamente interrumpida por un acto de violencia brutal que dejaría a la nación en shock. El momento exacto del ataque se describe con una claridad desgarradora. Se realizaron 3 disparos desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, que alcanzaron al presidente Kennedy y al gobernador Connally, que también estaba en el automóvil. La escena del crimen era una mezcla de pánico y confusión, con testigos tratando de entender qué estaba sucediendo mientras el auto de Kennedy aceleraba hacia el hospital, llevándose consigo esperanza y tragedia. Las reacciones inmediatas al asesinato fueron un torbellino de emociones. La ciudad de Dallas, que se preparaba para una cálida bienvenida, se vio invadida por una atmósfera de miedo e incredulidad. El presidente fue declarado muerto poco después de llegar al Parkland Memorial Hospital, y el dolor se extendió como una mancha de tinta por toda la nación. La noticia del asesinato conmocionó al mundo, y las primeras reacciones se mezclaron con un profundo sentimiento de pérdida y desorientación. No se puede subestimar el impacto de este evento. El asesinato de JFK no solo marcó el final de una presidencia prometedora, sino que también dejó un legado de misterio y especulación. La rápida sucesión de acontecimientos y la conmoción global que rodeó la muerte de Kennedy crearon un escenario perfecto para que surgieran teorías e investigaciones, convirtiendo el caso en un enigma histórico que continúa fascinando e intrigando. Después del asesinato de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Oswald, capturado por las autoridades pocas horas después del ataque, era un ex-marine con un historial de actividades políticas y sociales controvertidas. Sin embargo, su arresto no trajo un alivio inmediato, ya que la muerte de JFK generó una intensa demanda de respuestas rápidas y claras. La identificación de Oswald como el presunto autor del asesinato aumentó aún más el misterio, dejando a la nación ansiosa por respuestas definitivas. Oswald, que nunca tuvo la oportunidad de defenderse ante el tribunal, fue asesinado 2 días después del ataque mientras era trasladado a la cárcel del condado. Jack Ruby, propietario de un club nocturno con conexiones turbias, le disparó a Oswald en un acto que dejó a muchos cuestionando las circunstancias y motivaciones detrás de su acto.
La muerte de Oswald antes de cualquier juicio alimentó la especulación y la teoría de que había fuerzas mayores en juego, lo que mantuvo el enigma de la historia en constante evolución. El FBI y la policía de Dallas llevaron a cabo una investigación inicial que se centró en Oswald como el principal culpable. Sin embargo, el corto periodo de tiempo entre su captura y su muerte planteó dudas sobre la eficacia y transparencia de la investigación. La conexión de Oswald con el crimen, su posible motivación y la existencia misma de una conspiración comenzaron a ser examinadas bajo una lente crítica, encendiendo feroces debates sobre la verdad detrás del asesinato. A medida que se desarrolló el caso, la figura de Oswald se convirtió en un símbolo de incertidumbre. El asesinato de JFK y la posterior muerte de Oswald crearon una serie de preguntas que aún resuenan en las discusiones sobre el caso. El misterio de la historia siguió creciendo, con cada nueva teoría añadiendo capas al ya complejo enigma, y la necesidad de respuestas verdaderas se hizo cada vez más urgente. La Comisión Warren se formó en respuesta al clamor público por una investigación completa e imparcial sobre el asesinato de John F. Kennedy. Nombrada por el entonces presidente Lyndon B. Johnson, la comisión tenía como objetivo aclarar las circunstancias del asesinato y determinar si hubo una conspiración. El líder de la comisión, el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, prometió una revisión meticulosa de los acontecimientos, buscando restaurar la confianza pública en tiempos de crisis. Después de meses de investigación, la Comisión Warren publicó su informe en septiembre de 1964. La conclusión principal fue que Lee Harvey Oswald actuó solo en la muerte de Kennedy y que no había pruebas suficientes para apoyar la teoría de una conspiración mayor. El informe detalla la cronología de los acontecimientos y ofrece una narrativa que busca brindar claridad y tranquilidad. Sin embargo, la conclusión de que un solo tirador fue el responsable dejó a muchos insatisfechos y alimentó la creencia de que había algo más oculto. El informe de la Comisión Warren fue ampliamente criticado por sus defectos y omisiones percibidos. Los críticos señalaron inconsistencias y cuestionaron la metodología de la comisión, sugiriendo que la investigación no cubrió todos los ángulos posibles. La falta de una explicación satisfactoria de los detalles del asesinato y de testigos que parecían contradecir la conclusión oficial generaron dudas persistentes y contribuyeron al surgimiento de teorías de conspiración. A lo largo de los años, la Comisión Warren se ha convertido en un punto focal en los debates en curso sobre la verdad detrás del asesinato de JFK. La confianza del público en la comisión se vio sacudida y se llevaron a cabo nuevos estudios e investigaciones para tratar de llenar los vacíos dejados por el informe. El misterio de la historia continuó desarrollándose y cada nuevo detalle y descubrimiento agregaba capas al enigma que rodeaba la muerte de Kennedy. El asesinato de John F. Kennedy pronto se convirtió en terreno fértil para multitud de teorías conspirativas. Desde el principio, varios grupos e individuos comenzaron a cuestionar la versión oficial de los hechos, sugiriendo que había algo más siniestro detrás del acto. Estas teorías comenzaron a correr como la pólvora, alimentadas por la falta de respuestas concretas y la sensación de que se ocultaba la verdad. Una de las primeras y más persistentes teorías sugirió que la mafia estuvo involucrada en el asesinato. Las acusaciones de que Kennedy y su hermano Robert habían atacado intereses de la mafia durante su presidencia alimentaron la idea de que la organización criminal podría haber motivado el asesinato como una forma de represalia. Esta teoría ganó fuerza con informes de supuestas conexiones entre Oswald y figuras vinculadas al crimen organizado, aunque muchos de estos informes eran especulativos. Otra teoría intrigante propuso que hubo una conspiración dentro del gobierno de Estados Unidos. Algunos creían que miembros del propio gobierno o de la comunidad de inteligencia estaban involucrados en el complot para derrocar a Kennedy, debido a sus políticas controvertidas o su postura sobre la Guerra Fría. La idea de que había un grupo interno trabajando para desestabilizar la presidencia creó una narrativa compleja y atractiva, con diferentes versiones de quién podría estar detrás del complot. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la difusión de estas teorías, a menudo amplificando la especulación y alimentando el enigma de la historia. Documentales, libros y reportajes contribuyeron a la formación de una cultura de desconfianza y misterio en torno al asesinato de JFK.
La constante reevaluación y discusión pública de estas teorías continuaron manteniendo el caso en la mente del público, creando una intrincada red de suposiciones y dudas que persisten hasta el día de hoy. Entre las muchas narrativas que surgieron después del asesinato de JFK, la teoría de la participación de la mafia se destaca como una de las más controvertidas y debatidas. Muchos creen que la mafia, enojada por las políticas de Kennedy y las investigaciones realizadas por su hermano Robert, tenía un motivo fuerte para eliminar al presidente. Las acusaciones de que la mafia estuvo profundamente involucrada en el Hampa de Dallas y orquestó el asesinato como venganza son fascinantes e inquietantes. La relación de Kennedy con la mafia no fue solo especulativa. Hubo informes de conexiones y contactos entre los Kennedy y figuras prominentes del crimen organizado. Robert F. Kennedy, como fiscal general, dirigió una dura campaña contra la mafia, que provocó resentimiento y posibles represalias. La idea de que la mafia podría haber conspirado para asesinar al presidente como un golpe maestro contra un enemigo formidable es un complot que continúa capturando la imaginación popular. Además de la mafia, también se identificaron como posibles cómplices a otras organizaciones e individuos. Algunos teóricos han sugerido que grupos como los anticastristas, insatisfechos con la política exterior de Kennedy hacia Cuba, podrían haber participado en el complot. Además, la especulación sobre la participación de otras agencias y organizaciones secretas añade una capa adicional de complejidad al enigma. Las acusaciones de que diferentes grupos podrían haber convergido para eliminar a Kennedy complican aún más el panorama. La búsqueda de la verdad sobre quiénes realmente podrían haberse beneficiado de la muerte de Kennedy sigue siendo terreno fértil para la especulación. Las teorías que rodean a la mafia y otras organizaciones generan un rico tapiz de posibilidades, cada una con sus propios conjuntos de evidencia y contradicciones. El misterio de la historia permanece, alimentado por una combinación de miedo, fascinación y escepticismo. El asesinato de John F. Kennedy se produjo en un momento de intensa tensión global en el apogeo de la Guerra Fría. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban plagadas de desconfianza y rivalidad, y muchos creían que el asesinato podría estar relacionado con estos conflictos internacionales. La idea de que potencias extranjeras podrían haber desempeñado un papel en el asesinato de Kennedy no era solo una especulación, sino una hipótesis que resonaba en la atmósfera política de la época. La crisis de los misiles cubanos, uno de los puntos más críticos de la Guerra Fría, había dejado las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en un estado de máxima alerta. Algunos teóricos han sugerido que, ante la creciente tensión y la posibilidad de una guerra nuclear, la muerte de Kennedy podría haber sido un intento de desestabilizar la presidencia y aumentar la presión sobre Estados Unidos. La idea de que la intervención extranjera podría haber contribuido al asesinato de Kennedy añade una capa de complejidad al enigma de la historia. Además, las especulaciones sobre la participación de potencias extranjeras no se limitaron solo a la Unión Soviética. Otras naciones con intereses estratégicos podrían haber visto el asesinato como una oportunidad para influir en la política estadounidense a su favor. La idea de que el asesinato de JFK fue parte de un plan más amplio para dar forma al equilibrio global de poder se entrelaza con teorías sobre la participación de organizaciones y grupos internacionales. El impacto del asesinato de Kennedy en las relaciones internacionales fue profundo y duradero. El acontecimiento sacudió la confianza del público y alimentó una atmósfera de desconfianza y paranoia hacia los actores internacionales. El misterio de la historia continúa ocultando especulaciones sobre el papel de las relaciones internacionales en el asesinato de Kennedy, lo que refleja el impacto duradero que tuvo el caso en la política global. La muerte de John F. Kennedy no solo marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, sino que también dejó un profundo legado en la cultura y la política. Kennedy fue visto como un símbolo de esperanza y cambio, y su muerte provocó un duelo colectivo que trascendió fronteras. El impacto de su presidencia y su trágica pérdida alimentaron una narrativa cultural que continúa resonando en la sociedad moderna. El legado de Kennedy se refleja en la forma en que se recuerda y representa su presidencia en la cultura popular. Películas, libros y documentales han explorado su vida y muerte, presentando a menudo una visión idealizada de su mandato y de lo que pudo haber sido. La imagen de Kennedy como un héroe caído y el recuerdo de su carisma y visión del futuro
siguen influyendo en la percepción pública. Ejemplos notables incluyen la película JFK de Oliver Stone y el libro A Thousand Days de Arthur M. Schlesinger Jr., que perpetúan el mito y la leyenda que rodean su presidencia. Además, el impacto cultural de su muerte se puede ver en la forma en que influyó en la política y el activismo social. La tragedia de Kennedy provocó un aumento de la participación política y un interés renovado en la justicia y las reformas sociales. Sus discursos e ideales continúan inspirando movimientos y causas en busca de cambio y progreso, reflejando el deseo colectivo de construir un mundo más justo e igualitario. El legado de JFK también es evidente en la forma en que se le recuerda en eventos conmemorativos y homenajes públicos. La memoria de su vida y muerte se ha convertido en un componente importante de la identidad estadounidense, y la Biblioteca y Museo Presidencial JFK sirve como espacio para la reflexión sobre su presidencia y el impacto duradero que tuvo. El misterio de la historia se entrelaza con la memoria cultural de Kennedy, creando una maraña de reverencia y contemplación que aún perdura. El asesinato de John F. Kennedy sigue siendo uno de los misterios más analizados y debatidos de la historia moderna. A lo largo de las décadas, nuevas pruebas y estudios han arrojado luz sobre aspectos del caso que antes estaban envueltos en sombras. La búsqueda de respuestas sobre lo que realmente ocurrió en Dallas el 22 de noviembre de 1963 ha dado lugar a una serie de nuevas revelaciones que desafían las conclusiones establecidas por la Comisión Warren. En los últimos años, documentos previamente secretos han sido desclasificados y puestos a disposición del público. Estos documentos revelaron nueva información sobre las investigaciones iniciales, las acusaciones de encubrimiento y el papel de varias agencias gubernamentales. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran registros de comunicaciones interceptadas e informes internos que sugieren una mayor complejidad del caso que la narrativa oficial presentada inicialmente. Además de nueva evidencia, estudios recientes han ofrecido nuevas interpretaciones y análisis. Investigadores e historiadores han utilizado técnicas analíticas modernas para reexaminar el caso, como revisar películas y fotografías del evento y reevaluar los relatos de los testigos presenciales. Estos estudios a menudo cuestionan la versión oficial de los hechos, sugiriendo la posibilidad de que hubiera múltiples tiradores o una conspiración más amplia. El enfoque crítico y detallado de los nuevos estudios continúa alimentando el debate y la especulación sobre el asesinato. La percepción pública del caso también ha evolucionado con el tiempo. El creciente escepticismo respecto de la versión oficial del asesinato de JFK ha alimentado una demanda de mayor transparencia y revisión crítica de las conclusiones establecidas. El misterio de la historia del asesinato de Kennedy sigue siendo un área activa de investigación y debate, con nuevos descubrimientos que moldean constantemente la comprensión de lo que realmente sucedió en ese fatídico día. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.